Hoy tengo el inmenso honor de traeros al canal de Diario Motor un coche muy especial. Un Saab 900 Turbo del año 1990, con motor de 175 caballos y un rarísimo kit original Airflow. El 900 es el Saab más reconocible e icónico, y fue el último coche que la marca desarrolló en completa independencia, sin asociarse con otros fabricantes y antes de estar a la merced de General Motors. Este coche me va a servir para explicaros la forma tan diferente que tenía Saab de fabricar coches y por qué esa forma tan diferente de hacer las cosas les llevó a desaparecer hace ahora casi 15 años. Además, me hace especial ilusión contaros todo sobre este coche, ya que este 900 Turbo es mi coche. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Para entender la historia de Saab hay que viajar a finales de los años 30. Saab nace fruto de la fusión de varias empresas aeronáuticas con el objetivo de producir aviones de combate. Aunque comenzaron fabricando bajo licencia aviones tanto americanos como alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial produjeron varias aeronaves de cosecha propia. Curiosamente, su obsesión con la seguridad ya era patente entonces. El Saab 21, cuyo primer vuelo fue en 1943, fue el primer avión de la historia en tener un asiento eyectable moderno. Por cierto, Saab significa Svenska Aeroplan Aktiebolaget, cuya traducción sería algo así como Empresa Sueca de Aviones o Corporación Sueca de Aviones, un acrónimo en el fondo tan poco inspirador como SEAT, Fiat o BMW. La magia llegaba después. Tras la contienda, Saab necesitaba una vía de ingresos y los coches fueron una vía lógica de expansión. Los primeros Saab 92, lanzados en 1949, eran coches excepcionalmente aerodinámicos, cuyo diseño derivaba de la experiencia aeronáutica de Saab. No en vano, el líder del proyecto, Gunnar Lundström, era ingeniero aeronáutico y su trabajo era calcular el estrés mecánico al que las alas de los aviones se podían someter. El 92 tenía un coeficiente aerodinámico de solamente 0,30, bueno incluso hoy en día. Empleaba un chasis monocasco y un esquema de motor delantero transversal y tracción delantera, muy común hoy en día, pero entonces muy revolucionario, ya que se anticipó incluso al Mini de Alex Igonis. Que fuera una auténtica preciosidad era un curioso efecto colateral. Los 92 evolucionaron en los 93 y en los 96, ya incluso con un modesto éxito internacional y abandonando los motores de dos tiempos que habían caracterizado los primeros Saab. Saab también experimentó entonces con la fibra de vidrio en los Sonet, su primer coche deportivo. Pero es momento ahora de viajar a 1967, cuando llegaría el coche que convirtió a Saab en un gran fabricante de reconocimiento internacional, el Saab 99. Un coche familiar de tracción delantera, con modernos motores de 4 cilindros y un enorme enfoque en la seguridad. Seguía siendo un coche peculiar, pero fue un verdadero pionero. El primero en tener su arranque en posición central, el primero en tener una versión turboalimentada y el primero en ser un superventas internacional. El 99 fue para Saab lo que el Ed Sullivan Show fue para los Beatles. El Saab 900 llega al mercado a finales de 1978 y en el fondo es una evolución profunda del Saab 99, un coche que fue diseñado en los años 60. Pero aún así, en su diseño, en su concepción y en sus características técnicas es aún un coche bastante ligado a su pasado. Lo primero que nos llama la atención del Saab 900 es que es un coche bastante estrecho. Este coche mide solamente 1,69 metros de ancho y esto es fruto de ser un coche diseñado en los años 60. Queda bastante claro en ese plano frontal. Además de esta calandra que se estrenó en el lavado de cara del año 1987 y que nos recuerda siempre que llevamos un motor turbo, tenemos esta defensa aerodinámica que era parte del kit opcional Airflow, que mejoraba el rendimiento aerodinámico del coche. Pero de lo que os quiero hablar aquí son de sus faros. Estos faros se estrenaron en el lavado de cara del Saab 900 en el año 87. Son enormes, son de cristal y en su interior hay bombillas H4. Además están inclinados en 23 grados para ayudar a la aerodinámica del coche. Alumbran de maravilla, algo muy importante en un país como Suecia con muchísimas horas de oscuridad. Además tienen su limpiafaros con eyección de agua, algo que ya teníamos también en el Saab 99. En mi opinión, el Saab 900 tiene una silueta absolutamente icónica. Es tan reconocible como un Porsche 911, pero es cierto que a nivel estético o te enamora o quizás
lo odias. En cualquier caso, hemos querido usar este plano lateral para que veáis que este coche mide 4,69 metros de largo. Era un coche bastante grande, comparable a un Mercedes W124 de la época. Este coche había crecido en 50 milímetros en distancia entre ejes con respecto al Saab 99, y esa distancia entre ejes estaba ubicada entre el cortafuegos y el eje delantero. Esto se debe a que Saab siempre fue una de las marcas pioneras en seguridad activa y pasiva. La investigación de accidentes y la seguridad eran dos de sus máximas, y eran argumentos comerciales muy potentes en mercados como Estados Unidos. Os quiero hablar ahora del parabrisas del Saab 900. Para mí, uno de sus rasgos más reconocibles. Como podéis ver, tiene una forma absolutamente convexa, una forma muy poco habitual en la industria automóvil, pero una forma muy habitual en la industria aeronáutica, ya que Saab era un fabricante de aviones. Se hizo de esta forma por varios motivos. El principal, por aerodinámica. Este era un coche con un rendimiento aerodinámico excepcional, y de hecho ya lo teníamos en el Saab 99. Y en segundo lugar, por visibilidad. Desde el interior tenemos una visibilidad prácticamente perfecta en 180 grados. Ahora bien, es caro, es complejo, y a día de hoy, si se rompiese, sería una pesadilla para reemplazar. La fortaleza de los pilares de los Saab 900 era tal que el techo era capaz de soportar todo el peso del coche en caso de vuelco. Top Gear lo probó en un conocido episodio, en el que se dejaba caer sobre el techo un BMW Serie 3 E30 y un Saab 900. El BMW salía muy mal parado. La obsesión por la seguridad no era algo nuevo en Saab. Ya el primer 9.2 estaba diseñado para ser mucho más seguro que cualquier otro coche. Gran parte de esa seguridad venía de una carrocería muy rígida y resistente, construida con acero sueco de alta calidad. La forma del pilar C es muy característica en estos coches. Es muy aerodinámico y es perfectamente reconocible como el pilar C de un Saab 900. Un coche que también tiene, como podéis ver, muchísima superficie acristalada, algo que era muy habitual en coches de los 70 y de los 80, pero que a día de hoy no deja de ser prácticamente una utopía. Más cosas. Lo que aquí tenemos son unos aireadores para el habitáculo, para impedir que el aire se vicie cuando el coche está cerrado durante mucho tiempo. Y por último, os quiero hablar de estas llantas. Estas llantas aero de 16 pulgadas. Estas llantas eran un extra oficial de la época. Estos coches habitualmente tenían llantas de 15 pulgadas. Pero estas llantas a mí me parecen absolutamente espectaculares y son uno de los elementos más reconocibles de este coche. Por si no te habías dado cuenta, la palabra turbo se repite en 4 ocasiones en el exterior del coche. Esa palabra era una de las palabras fetiche para cualquier equipo de marketing de la época. Este 900 es un coche de 3 puertas y es lo que la marca llamaba en su momento un coupé combi, es decir, un familiar de 3 puertas, un tipo de vehículo que a día de hoy no existe. Pero esta era la carrocería más popular de los 900 y también de los 99, su predecesor. Era un coche que lograba combinar una estética muy deportiva con un componente práctico sensacional. Después os voy a enseñar el maletero, pero fijaos solamente en el tamaño gigantesco que tiene este portón trasero. De esta saga quiero destacar también varias cosas. En primer lugar, este alerón tipo cola de ballena tan bonito, tan icónico, parte del kit estético Airflow opcional que lleva esta unidad, pero muchos Saab 900 llevaban spoiler más pequeños, es decir, con una estética algo más limpia. De esta parte trasera también quiero destacar otros detalles. Por ejemplo, estos emblemas que nos siguen recordando que este coche lleva un motor turbo y que además de turbo tiene 16 válvulas, algo que a día de hoy es un anacronismo, pero que en la época vendía mucho. Tenemos también unas ópticas de buen tamaño, con muy buena visibilidad, y tenemos un tubo de escape bastante pequeño, teniendo en cuenta que este coche lleva un motor turbo de 2 litros y alta potencia. Por último, tenemos un paragolpes específico, parte de ese kit de carrocería Airflow. En las versiones estándar era un paragolpes de plástico mucho más sencillo y mucho más normal. Algo que siempre me ha llamado la atención de este coche es cómo se abre su capó. Bascula hacia arriba y hacia adelante, de forma muy efectista. Casi parece Darth Vader abriendo su casco. Este Saab 900 monta un motor 2.0 turbo de 16 válvulas con 175 caballos de potencia. Estos motores fueron los primeros motores turbo de 16 válvulas de producción, con disposición de 4 cilindros, dicho sea de paso. Pero este motor tiene varias cosas muy peculiares. La primera es que es un motor longitudinal, pese a que es un coche de tracción delantera.
La segunda es que el motor, como estáis viendo, está inclinado en 45 grados. Y esto se debe a que la caja de cambios del coche está montada debajo del motor. Si no se inclinase el bloque en 45 grados, no cabría el motor bajo este vano motor. La forma en la que llega la potencia a la caja de cambios y a las ruedas es de lo más peculiar. Aquí tenemos la distribución del motor por cadena, pero la salida del cigüeñal está hacia adelante y se transmite mediante cadenas a la caja de cambios que va montada debajo. Después, la caja de cambios manda la potencia al eje delantero mediante palieres que están situados justamente aquí. Por tanto, estamos hablando de un coche de motor delantero puro y duro, con un reparto de pesos muy favorable al eje delantero. Todos los Saab de la historia han sido de tracción delantera, con tracción total opcional en algunos modelos de su era moderna. Nunca hubo un Saab de propulsión, y la razón, como seguro ya adivináis, era la seguridad. Un tracción delantera es más predecible y tracciona mejor en terrenos resbaladizos, por tanto, es un coche más seguro. Además, el packaging en su frontal de toda la mecánica y caja de cambios libera mucho espacio para pasajeros y carga. Estos motores son en verdad una evolución extremadamente profunda de un motor inglés, un motor de origen Triumph que el Saab 99 estrenó en el año 1967. El diseño original de Triumph era fundamentalmente la mitad del bloque V8 del Triumph Stag. No obstante, Saab no se quedó con la propuesta británica. El diseño fue evolucionado y fiabilizado de forma muy profunda por Saab desde el momento en que adquirió sus derechos. Hablamos de modificaciones en el bloque, culata, sistema de alimentación de combustible y multitud de componentes internos. Además, los motores se fabricaban íntegramente en Suecia, no en Reino Unido. Pero la verdadera revolución llegó cuando en 1976 Saab turboalimentó el motor de 4 cilindros, elevando a 145 caballos su potencia. Reteniendo la cilindrada del motor atmosférico, el consumo de combustible no se disparaba, pero el motor tenía bajos y medios propios de un motor mucho más grande. La propuesta de Saab no solo empleaba una revolucionaria válvula de descarga, entonces nunca vista en un motor turbo de calle, sino que estrenaría una tecnología que Saab llamó APC, siglas de Automatic Performance Control, básicamente un sensor que escuchaba lo que ocurría en las cámaras de combustión y modificaba el encendido para evitar la peligrosa autodetonación del combustible. En plata, permitía usar gasolinas de octanaje convencional, mejoraba el grado de funcionamiento y también la fiabilidad a largo plazo. En una época en la que los turbos estaban casi exclusivamente reservados a los coches de competición, esto era tecnología punta. Recordad, solo los BMW 2002 Turbo y los Porsche 930 habían tratado de usar los turbo hasta entonces y en aplicaciones deportivas muy de nicho. Este motor practicaba el downsizing antes de que ese término se pusiera de moda. Lograba una potencia y prestaciones equivalentes a un motor de gasolina de unos 3 litros de cilindrada y 6 cilindros, pero con un consumo mucho menor. Esto se lograba mediante un turbo de tamaño pequeño que soplaba una presión bastante moderada. Se lograba mucha suavidad de funcionamiento, mucho agrado y mucha elasticidad, pero siempre con un gasto considerablemente inferior, algo que era muy importante ya en los años 70 y en los años 80. Por último, cabe mencionar que este coche ya fue diseñado para superar pruebas de choque frontal con un solapamiento del 30%, es decir, las mismas que se hacen actualmente. Esas pruebas fueron obligatorias en Europa en los años 90, pero 2 décadas antes Saab ya pensaba en ellas. Saab comenzó su andadura fabricando aviones y después se pasó a la fabricación de coches, y eso es patente en este interior. Pero lo primero que nos llama la atención es que es un habitáculo relativamente estrecho. Este era un coche diseñado al final en los años 60, es una evolución del Saab 99, y la consecuencia es que vamos a ir un poco codo con el acompañante. Pero eso no es lo importante es que este era un interior diseñado pensando con la seguridad y la ergonomía en mente, algo que es muy importante, esencial y que damos por hecho a día de hoy. En los años 70 y en los años 80 no era algo importante, y en este Saab 900 sí que pensaron en ello. Fijaos, por ejemplo, en este salpicadero, que además fue estrenado por el Saab 900. Este módulo está completamente orientado hacia el piloto o hacia el conductor, y la ergonomía es tan buena porque todos los mandos están a menos de un palmo de distancia del volante, por tanto se minimiza el tiempo que pasamos con la mano separada del volante y por tanto nuestra seguridad es mayor. Los mandos son muy claros, tenemos ruletas y tenemos botones muy grandes, diseñados para ser pulsados con guantes. Además tenemos mandos redundantes que podrían ser
quizás una herencia aeronáutica, pero en verdad lo que hacen es mejorar nuestra ergonomía. Como podéis ver, tenemos un mando para la regulación del espejo izquierdo y otro mando para la regulación del espejo derecho. Por supuesto que sería más barato hacer un mando único para los dos espejos, pero sería ergonómicamente inferior. La instrumentación del Saab 900 también está inspirada en la aeronáutica. Su fuente es grande y tiene una visibilidad excelente. Tiene relojes de presión del turbo y una curiosa escala en litros para el depósito de combustible. ¿Y sabéis por qué su iluminación es verde? Es la misma que la de los aviones y favorece la concentración en conducción nocturna, algo de lo que en Suecia saben un poquito. El parabrisas cambia por completo la experiencia de conducción de este coche, pero también es un plus para nuestra seguridad. Como os decía anteriormente, es un parabrisas convexo. Tiene una visibilidad alucinante en todas direcciones. Tenemos prácticamente 180 grados de visibilidad con una intrusión mínima de estos pilares. Y estos pilares pueden parecer muy finos desde la óptica del piloto, mejor dicho, del conductor. Permitidme esa coñita aeronáutica. Pero al final son pilares extremadamente gruesos con una sección triangular. Simplemente estamos viendo el lado más fino del triángulo. Tenemos una visibilidad, como os digo, sensacional. Y además la forma del salpicadero hace que en caso de accidente, si nos vamos hacia adelante, el salpicadero esté entre nosotros y el parabrisas. Y por tanto no vayamos a darnos con la cabeza contra el cristal. En una época en la que lógicamente los airbags no eran equipamiento de serie. Algo muy peculiar de todos los Saab a partir del 99 es que se arrancan con una llave que está situada entre los asientos. Esto es algo muy característico de la marca y responde a varias razones. La primera es que si estas llaves estuviesen en su posición habitual, que sería aquí o aquí, en caso de accidente podrían impactar contra nuestra rodilla y lesionarnos gravemente. El segundo motivo es que estos coches carecen de bloqueo de dirección, como podéis ver. La llave está fuera y la dirección no está bloqueada. Sin embargo, la caja de cambios sí está bloqueada. Ahora mismo tengo el embrague pisado y no puedo sacar la palanca de cambios de la marcha atrás, porque esta llave no se puede sacar si el coche además no tiene la marcha atrás engranada. Un sistema de seguridad que también evita que el coche ruede en caso de estar en una pendiente. Como podéis ver, ahora mismo meto la llave y ahora sí que puedo mover la palanca al punto muerto. Además, no me podéis negar que no mola un montón arrancar el coche con una llave entre los asientos. Parece que estamos arrancando un caza. El Saab 900 era un coche de muchísima calidad, y no solo por la calidad de sus plásticos o los ajustes, sino por detalles como estos asientos. Estos asientos, para empezar, son grandes. Estaban diseñados para las personas suecas, que en los años 70 eran más grandes que el europeo medio. Ahora mismo nos subimos en un coche en los años 70 y los asientos son pequeños. Sin embargo, nos subimos en un Saab 900 y los asientos son perfectos para una persona como yo que mide 1,83 m. Además, estos asientos sujetan el cuerpo razonablemente bien, son muy cómodos y están tapizados en cuero escocés Bridge of Wire. Un cuero de altísima calidad empleado por fabricantes como Rolls-Royce, sin ir más lejos, que se usaba porque tenía menos picaduras de mosquitos. Es un cuero que se ve fantástico y que al tacto es una absoluta delicia. Pero eso no es todo. Estos asientos son calefactables, pero no de la forma habitual. Son calefactables automáticamente. La calefacción se enciende en ellos solamente si la temperatura exterior es de menos de 12 grados. Y ahora pensamos que los coches modernos son inteligentes. La prueba de que este coche estaba diseñado para personas suecas son sus plazas traseras. Fijaos lo amplias que son. Este asiento está regulado para mi postura de conducción, para mi 1,83 m, y como podéis ver voy muy cómodo. Además, es cierto que la cabeza la llevo bastante cerca del techo, pero yo soy una persona ancha y alta, y aquí podría viajar cómodamente en un viaje de larga distancia. Son 3 plazas, aunque la plaza central lógicamente es mucho más estrecha, pero todas ellas tienen cinturones de seguridad y en las plazas exteriores además tenemos reposacabezas. De nuevo, Saab pensando mucho en la seguridad de los ocupantes. La prueba definitiva del componente práctico de este coche es su maletero. Fijaos el tamaño de este portón y fijaos lo que aquí tenemos. Tenemos un maletero enorme de 600 litros de volumen. Además, fijaos lo anchísima que es la boca de carga, lo bajita que queda
y que es un fondo completamente plano engrasado con la boca de carga, algo que siempre valoramos muy positivamente en un coche moderno, pero que en un coche diseñado en los años 70 ya era uno de sus componentes clave. Abatiendo los asientos traseros se puede formar un enorme fondo plano del tamaño de una cama matrimonial en este coupé combi, pero hubo más carrocerías que estas en los Saab 900. Estuvieron disponibles en versiones coupé de 2 puertas, en versión sedán de 4 puertas, en versión de 5 puertas y en versión cabriolet de 2 puertas, sumando un total de 5 carrocerías en la misma plataforma. Me temo que voy a empezar este bloque dinámico del Saab 900 Turbo con un pequeño gran spoiler. Este coche, aunque lo parezca y aunque corra bastante, no es un coche deportivo, ni por planteamiento ni por ejecución. Como es lógico y como seguro que ya pensabais, la experiencia de conducción está claramente dominada por su motor. Un motor turbo que es sorprendentemente parecido a los motores turbo actuales. Este es un motor que no es como los motores turbo de los años 80. He probado un 911 Turbo de primera generación. He probado un Renault 5 Copa Turbo. Y todos esos motores son motores con mucho lag, son motores explosivos, son motores bruscos, son motores incluso violentos y peligrosos en manos inexpertas. Sin embargo, este motor turbo, pese a ser un motor con una potencia específica bastante alta para la época, es un motor muy similar a un motor turbo actual por comportamiento, por entrega de potencia, por suavidad y por docilidad. Los motores turbo de la vieja escuela funcionan solamente a pleno rendimiento durante 2 o 3.000 vueltas. Este motor tiene muchísima fuerza y muchísimo empuje desde muy abajo. Si yo piso el acelerador a 1.500 vueltas, aparte de que no existe lag en la entrada en funcionamiento del turbo, hay un torrente de potencia que se entrega de forma progresiva y suave a las ruedas delanteras. Puede ser progresiva, pero también muy contundente. Este coche puede no parecerlo, pero es un coche muy rápido. Son 175 caballos de los de antes, es decir, tenemos un empuje y unas prestaciones similares a las de un coche de 6 cilindros de la época, en un vehículo que al final pesa poco más de 1.300 kilos. Es un motor progresivo, es un motor que se estira muy bien y que empuja de una forma demoledora en la parte media del cuentavueltas. Entre las 2.000 y las 5.000 vueltas, este motor es absolutamente imparable. Este coche corre muchísimo, la verdad, pero en un tramo como este se siente bastante fuera de su hábitat. Esta preciosa Nacional 632 entre Novellana y Cadavedo es uno de mis tramos favoritos de Asturias, pero es uno de mis tramos favoritos en un vehículo deportivo o quizás en un GTI. Este coche no es un coche de curvas, este es un coche diseñado para ser más bien un GT. Es un coche que va muy bien en largas distancias, es un coche que es maravilloso en autopista a alta velocidad o en una carretera con curvas amplias. En un tramo muy revirado salen a reducir algunos de sus pecados. Como concesiones a la modernidad, el Saab 900 Turbo ya tenía ABS y un cómodo sistema de control de crucero, que por cierto funciona perfectamente en este coche. Además, su primera generación ya podía montar airbags, extra habitual en las unidades destinadas a Estados Unidos. Si tuviera que elegir tener un accidente en un coche de la época, elegiría este Saab 900. Saab, junto a Mercedes y Volvo, era una de las poquísimas marcas con equipos de técnicos que estudiaban los accidentes reales de sus vehículos. Buscaban puntos débiles y aplicaban sus hallazgos a la mejora de la seguridad del coche. El principal de sus pecados es un reparto de pesos muy favorable al eje delantero. Más del 60% del peso del coche está sobre las ruedas delanteras. En un extremo es un coche clarísimamente subvirador. Y este es un coche, al mismo tiempo, es intencionalmente subvirador. El subviraje es más seguro que el sobreviraje, un punto en el que esta marca se distinguía de forma clara de Volvo, cuyos coches eran mayoritariamente de propulsión trasera. El subviraje es más predecible, es más sencillo de controlar para un conductor inexperto, aunque sea quizás menos emocionante. Con todo, este coche tiene cualidades dinámicas muy positivas. Por ejemplo, esta dirección. Es una dirección asistida, tiene casi nada de holgura,
es muy precisa, es relativamente directa para ser un coche de la época y sobre todo nos ofrece muchísima información de lo que está pasando bajo las ruedas. Hoy en día las direcciones son muy poco comunicativas, pero en este Saab 900 siento perfectamente lo que están pasando bajo las ruedas. Es que el motor es una absoluta delicia. La buena noticia es que tras una aceleración como esa, este es un coche que responde muy bien a la hora de frenar. Tenemos frenos de disco en las 4 ruedas, tenemos un tacto de freno muy preciso con una mordida muy fuerte y además tenemos ABS. Para ser un vehículo de los años 90, finales de los 80, en el caso de esta unidad, y para ser un vehículo cuyas raíces están firmemente ancladas en los años 60, este es un coche prácticamente redondo. Es un coche muy cómodo, es un coche que a día de hoy aguanta perfectamente el trato diario, es un coche que podría ser muy apropiado, incluso para un rally de regularidad, y es en definitiva un clásico muy agradable. Un coche que personalmente me gusta mucho, faltaría más, ¿no?, siendo mi coche, pero que es capaz de poner una sonrisa en la cara a cualquier aficionado al motor. El Saab 900 fue un coche muy alabado en su época, y parece mentira lo bien que va para ser un coche cuyas raíces están firmemente ancladas en los años 60. Es un coche que la prensa alabó de forma constante en su época, un coche muy peculiar, un coche con una idiosincrasia única, en verdad, en el mercado, y un coche que me gusta mucho. El Saab 900 era un coche creado por diseñadores visionarios, técnicos e ingenieros, que disfrutaban de una autonomía enorme y cuyas decisiones dictaban las de los contables y financieros, y no al revés. El resultado era un coche muy especial, un avión de carretera con una seguridad excelente, el motor turbo más moderno y sensato de los años 80 y toneladas de personalidad. Pero tenía varios problemas. El primero, que era tan caro como un Mercedes de la época. Era un coche de lujo, pero no tenía una estrella o una hélice en el capó. Pero Saab tenía un problema mucho mayor. Se quedó atrapado en un nicho demasiado pequeño, fabricando volúmenes similares a Porsche, pero compitiendo en precio con marcas premium de mucho mayor volumen. A mediados de los años 90 y ya bajo propiedad de General Motors, se reveló la cruda realidad: un modelo financiero insostenible. Sus márgenes nunca fueron suficientes para cubrir los altos costes de desarrollo y escalar la producción de nuevos modelos capaces de competir en un durísimo escenario global, al menos sin renunciar a su esencia. General Motors no supo o no pudo hacer de Saab una empresa con futuro. Trató de imponer el uso compartido de plataformas, lo cual mató en parte la individualidad de la marca. Trató de posicionar a Saab por debajo de sus rivales alemanas, trató de aumentar su volumen de ventas a toda costa y en un intento desesperado de alcanzar la rentabilidad, fusionó su estructura técnica y económica con la del resto de sus marcas europeas. Nada fue un éxito. Este Saab 9.3 que está a mi izquierda es la prueba de en qué convirtió General Motors a Saab. Este, por cierto, también es mi coche y tiene 500.000 de kilómetros, por tanto, excusad un poco su estatus de coche de batalla y sus marcas de guerra. Este coche en el fondo no era tan diferente a un Opel Vectra familiar. Por supuesto que se arrancaba con la llave entre los asientos y por supuesto que sigue teniendo los mismos reposacabezas que el 900. Pero este coche emplea una plataforma de origen General Motors. Su motor diésel es fruto de un acuerdo de cooperación entre Fiat y General Motors y ya no era ese coche tan único de herencia puramente aeronáutica que era el Saab 900. Era un coche mucho más anodino y mucho menos especial. De este coche, matriculado en 2006, a la desaparición de Saab, solo pasan 5 años. La crisis de 2008 y la decisión de General Motors de soltar lastre se llevaron por delante una Saab que no pudo ser rescatada. En defensa de General Motors hay que decir que desde que tomó propiedad de Saab en el año 1990 hasta su desaparición, la marca solo dio beneficios y muy pequeños durante 3 años, 1994, 1995 y 2001. Este 900 fue el último coche de la Saab original, una marca que hacía las cosas a su manera, con una filosofía única y con una profunda herencia aeronáutica. La filosofía de Saab era ajena a las modas, era una filosofía dictada por técnicos y por ingenieros, ajena a los contables y a los directivos de marketing.
Una filosofía muy especial, pero que ya en los años 80 empezaba a mostrar signos de anacronía. Una anacronía que General Motors quiso revertir, convirtiendo a Saab en un engranaje más de su maquinaria corporativa. Un engranaje que, despojado de su identidad y sometido a bestiales recortes, murió atrapado entre la esencia que lo hizo especial y las duras realidades de la industria moderna del automóvil. Si esta prueba os ha gustado, ya sabéis, seguidnos en Diario Motor y nos vemos en otra prueba. Hasta pronto.